Buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto. ¿Ven mi pantalla? Bien, bien. Sí, Excelente. Ya hoy vamos a ver los temas de la unidad 2, a pesar de que pues se nos hizo un poco largo ese primer parcial, ¿verdad? Con tanta cosa. Pero antes un anuncio. La otra semana vamos a tener nuestro segundo examen. Permítanme que está mal escrito aquí. Que es el examen del segundo parcial, pero la cosa es que, bueno, como les dije, se nos alargó, ¿verdad? Todo ese primer parcial por cómo están distribuidas estas semanas de exámenes. A mí me afecta bastante perder esa semana de exámenes. Entonces, la próxima semana vamos a tener el día miércoles a la hora de la clase, en el aula de la última vez, nuestro examen segundo parcial. ¿Qué voy a evaluar ahí? Todo lo que hemos visto hasta este momento en la clase. Solo que ahora ya voy a poner algunos fragmentos de código, ¿sí? ¿Sí? O sea que vamos a hablar de polimorfismo, pero ya con ejemplos de código, herencia, y también voy a hacer preguntas teóricas, ¿verdad? De todos estos conceptos, polimorfismo, herencia, encapsulamiento, nuevamente, aunque ya se había tocado, y lo que es la abstracción. Aparte de preguntas básicas que se deben ya saber a este momento de la clase sobre objetos, propiedades, métodos, constructores, ¿verdad? Sí, o sea, voy a hacer preguntas de muchas cosas de estas. Voy a poner fragmentos de código y voy a hacer una pregunta tipo selección múltiple o tipo completación, ¿verdad? Esos son los que yo normalmente uso en estos exámenes. Pero es de manejar lo que hemos venido programando, lo que hemos venido haciendo hasta este momento. ¿Estamos bien? sí, Bien, bien, bien. Entonces, si tiene clarito usted los conceptos, no va a tener problema. Y si no, pues a latín marín, ¿verdad? Es broma. Bueno, ahora de qué voy a hablar en estas próximas semanas. Ya aquí ya habilité la unidad 2 y de lo que voy a hablar en estas próximas semanas ya es lo que es base de voy a dar una introducción básica a las bases de datos. Vamos a hacer el montaje de de MySQL. Y vamos a ver ahí dos formas de hacerlo. Hay muchas más, pero vamos a ver un par ahí. Y vamos a, ya cuando nos toque finalizar la clase, vamos a trabajar un software, ¿sí? Que es lo que nos restaría en las últimas semanas. Software que conecte a la base de datos, pero vamos a empezar a crear nuestras propias clases. Vamos a crear una clase de conexión, vamos a crear elementos que calcen con la orientación a objetos y permitan interactuar entre nuestro programa y la base de datos. Pero para poder conectar a la base de datos, primero tenemos que entenderlas. Entonces, por lo menos, no les voy a dar un curso completo de base de datos, pero al menos una introducción. Porque ya llevan dos clases de base de datos, entonces solo es para poner los conceptos como que tenerlos a la mano. ¿Estamos bien hasta acá? sí. Lo que no he confirmado si vamos a usar Java o C Sharp, todavía no me han dicho, pero en su momento lo sabremos, ¿verdad? Bien, yo a inicio de la clase, a inicio del periodo académico, yo les pregunté cómo querían hacer
el montaje del MySQL cuando llegara su momento. Muchos dijeron que preferían que se instalara un Linux y se montara todo desde cero. Pero también les quiero enseñar un escenario que no necesiten instalar Linux por si surgiera una emergencia. Entonces les voy a enseñar las dos formas de montar nuestro servidor MySQL. Una es usando el XAMPP, que es un MySQL portátil. Ojo, servidores portátiles no deben utilizarse para producción. Solo es para hacer pruebas, para ambientes de prueba. Entonces, les voy a enseñarles cómo se monta un XAMPP en cuestión de minutos. Eso lo vamos a hacer hoy. Voy a enseñarles a usar un cliente de base de datos. En este caso voy a usar HeidiSQL, aunque yo utilizo varios, pero este es uno de los que uso como para rápido, así como para una emergencia. Y les voy a enseñar mañana a montar un Linux Ubuntu Server con VirtualBox. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok, ¿qué va a suceder entonces? El XAMPP, este XAMPP mide como, ya les voy a decir cuánto mide, para que lo vayan descargando. Mide 146 megas. Si no lo alcanzan a descargar en la clase de hoy, porque se les va a lentear el video, vean lo que yo voy a hacer, descarguen ustedes el XAMPP y ustedes lo hacen por la tarde, ¿verdad? O durante la semana, para que no se atrasen. Pero también dejen descargando desde hoy el VirtualBox, que es pesadito, y el Ubuntu Server, porque creo yo que, si no me equivoco, el VirtualBox anda arriba de los 200 megas. Creo, no recuerdo. Y el Ubuntu Server anda aproximadamente por los 1.5 gigas. O sea que este camino es montar nuestro servidor. Y este camino es usar un servidor portátil. Los servidores portátiles entonces no se usan en producción, solo en pruebas. Y los servidores montados se usan en producción, pero no se usan con VirtualBox, sino que se usan con un servidor físico, un servidor de verdad, o se usan en la nube, en una nube, ya sea la nube de Amazon, la nube de Google, la nube de Microsoft y cualquier otra nube, ¿verdad? Creo que hasta Tigo tiene nube. Entonces, el segundo método les va a servir para servidor físico o para nube. De hecho, es el mismo procedimiento. Lo único que no hacemos en nube es instalar Ubuntu, porque ya nos lo dan instalado. Ya viene instalado cuando trabajamos en nube. El Ubuntu, lo que instalamos es el MySQL. Cuando tenemos un servidor físico, normalmente nos lo dan sin nada. El disco duro viene vacío, entonces nosotros hacemos toda la configuración. Yo voy a enseñar cómo hacerlo en un servidor virtual que es similar a un servidor físico para que tengan los dos escenarios. Como una muestra más, por ejemplo, aquí tengo un servidor. Déjenme buscar uno aquí. Vaya, este de aquí. Entonces, este está en nube, pero es un Ubuntu, es un Linux Ubuntu con la última versión, la 2022, con un kernel Linux 5.15, es el que vamos a hacer nosotros. Mañana vamos a hacer un montaje de un servidor virtualizado. La cosa es que administrar servidores es también parte de nuestras facetas, ¿verdad? Para que podamos ser full stack. Entonces, solo una cuestión. Primero, para la clase de hoy vamos a usar XAMPP. Yo ya lo dejé descargado. ¿Cómo se descarga? Bueno, hago clic en el link que les dejé ahí. Apache Friends ORG. Me voy aquí a Download y busco el de Windows. ¿Qué hace XAMPP?
Aquí me lo va a descargar, ¿ve? Aquí, click here, o esperamos, y aquí tarde o temprano tienen que empezar a descargar. Ahí va a aparecer, aquí está. Y el Chrome me dice que este archivo puede ser peligroso, denle en conservar. Sin miedo, es seguro, ¿verdad? Conservar. Como yo ya lo descargué, entonces no lo voy a bajar. Ese es el SAMP, como 140 y algo megas. ¿Qué incluye el SAMP? Es un servidor portátil que les permite tener MariaDB, que es un fork de MySQL. O sea, MySQL es de Oracle y MariaDB es la versión gratis de la comunidad, pero MySQL y MariaDB son compatibles. O sea que MariaDB es un fork, una versión alterna de MySQL con la misma compatibilidad. Incluye un servidor, entonces MariaDB, dígase MySQL, PHP, Perl, pero yo no voy a usar Perl ni PHP, yo solo lo ocupo por la base de datos. Tampoco ocupo un servidor Apache, que es un servidor web, eso no lo ocupo aquí. Esto va a ser el SAMP. El Heidi SQL, que también bájenlo, este es pequeñito, como 17 megas. Heidi SQL es un programita para poder conectar a diferentes bases de datos sin tener que instalar aquel montón de cosas. Esto se le conoce como un cliente de base de datos. Esto de aquí es un server portable de base de datos, pongámosle. Y lo que vamos a hacer en Ubuntu es un server completo de base de datos. Eso es lo que haríamos. Usted elige entre el método 1, que es usar un SAMP, y el método 2, que es montar todo el servidor. No es que tiene que hacer los dos. Usted elige el que más le gusta. Al final la gente termina quedándose con este de aquí. Pero cuando ya vamos a trabajar en serio, es este de acá. Entonces, luego del Heidi, hay que bajar el VirtualBox. Aquí está el link. Y díganle aquí download versión 7. Y se van, aquí es muy importante para que no se confundan. Aquí donde dice binarios, van a ver una que dice Windows Hosts. Ese es el link que van a tocar. El que dice Windows Host. A menos que usen Mac, ¿verdad? O usen Linux, pero es Windows Host. Ahí van a tocar y ahí les va a decir descargar. 105 megas son. Lo voy a cancelar ahorita porque yo ya lo tengo instalado. Luego, perdón, cerré ahí. Voy a regresar. Luego, les dejé el link para descargar el Ubuntu Server. Descárguenlo para mañana, si pueden. Si no, pues solo véanlo y ustedes deciden en qué día lo hacen. Ahí es cosa de cada quien. Y aquí está el link para descargar el Ubuntu Server. Van a tocar aquí donde dice Download Ubuntu Server 2204 Long Time Support. Este de aquí, ¿sí? Lo tocan y lo va a mandar acá y luego de unos segundos se inicia la descarga de 1.4 gigas. Voy a cancelarlo porque ya lo tengo descargado. ¿Estamos claros hasta este momento? Sí. Ok. Ya de aquí en adelante voy a necesitar que ustedes tengan un MySQL listo para hacer las prácticas. Pueden elegir aquí o pueden elegir acá. Cualquiera de las dos en esta clase es aceptable. Siempre recordando lo que les dije hace un rato, ¿verdad? Que ya cuando vamos a trabajar en serio, es un server lo que se ocupa. Y cuando vamos a hacer nada más ambientes de desarrollo, como para hacer pruebas y prácticas o clases, se usan normalmente los servidores portátiles. SAMP es uno de los más populares, pero también hay uno que se llama WAMP, por ejemplo, para que lo sepan, ¿verdad?
Bueno, hoy vamos a hacer entonces lo del SAMP. Yo ya lo tengo descargado. Doble clic y se hace un instalador. Aquí. Me dice que pues que si tengo activado algún control de cuentas de usuario y cosas por el estilo, pues que lo desactive. Pero en mi caso no, y en los casos de ustedes creo que no, porque estamos usando la cuenta administrador, entonces no va a haber problema. Si usted tiene una cuenta administrador, esto no es problema. Damos OK. Le damos Next. Y aquí nos pregunta qué servidores quiero. Yo le voy a ser franco, yo voy a desmarcar todo esto y yo solo voy a dejar MySQL. Los demás servers no los necesito. Luego, el Apache no se puede quitar, ese ahí va, pero el MySQL es el que ocupo, los demás no. Next. Les dice en qué folder. Miren, ustedes lo pueden poner ahí en el disco C. Yo lo voy a poner en otro disco, yo lo voy a poner en el G, que es otro disco que tengo yo. Pero usted puede dejarlo en el C aquí, ¿verdad? Aquí, en el C. Yo lo voy a cambiar porque en el C no me gusta poner estas cosas a mí, porque tengo varios discos. Pero usted puede dejarlo ahí en el C, ¿verdad? En el C. Yo lo voy a poner en el G porque ahí es donde tengo las cosas temporales. Next. El language, pues no hay muchas opciones, ¿verdad? Entre inglés y alemán, creo yo que mi inglés es mejor que mi alemán, 1000 veces. De hecho, yo no hablo ni un pepino de alemán. Ok, next, luego next, y esperamos a que se descomprima en la ubicación que ustedes le dijeron. En mi caso fue en el disco G. Ahí en ese lugar se está descomprimiendo eso. Y ahí vamos. Esto no tarda mucho y es cero configuración, ¿verdad? Como les digo, para ambiente de pruebas es ideal. Para una emergencia ahí, ¿verdad? Entre anécdotas, en una empresa donde yo trabajé, cuando yo llegué, el servidor de la empresa era un SAMP y lo tenían en una computadora con Windows XP. Horrible, por eso se les caía cada rato. Ok. Esta alerta dice de que pues hay que abrir un puerto en la red. Pero hay que aceptarlo porque es de nuestro mismo SAMP que estamos instalando, o sea, no es peligroso. Entonces le dan a Allow Access o permitir acceso. Y luego dice, ha finalizado, desea ejecutar el panel de control, démosle aquí Finish. Y va a aparecer este panel que también lo pueden encontrar aquí abajo, miren. En el tray de sistema, ¿verdad? En la bandeja de sistema, aquí en el tray. Y este es el SAMP. Como yo solo instalé MySQL, pues solo ese me deja iniciarlo. Si yo le doy aquí a Start, encendí el servidor de MySQL y me dice un mensaje. Si desea que el firewall de la computadora lo acepte, permitir acceso. Y verán que aquí ya sale en verdecito. Le asigno un port, que es un puerto de comunicación, ya vamos a hablar de eso. Y ya le dice, bueno, que está running. Y aquí ya de Start pasó a Stop. Y con que esté en verde esto, estamos bien. Si yo le doy a Stop, detengo el servidor. Si yo le doy a Start, inicio el servidor de MySQL, que es una forma rápida de trabajar con MySQL. Ya nos vamos a conectar a él. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo ver qué hay, cómo creo una base de datos, qué hay ahí en ese MySQL? Bueno, entonces le voy a dar Start. Ahí está corriendo. Voy a bajar el HeyDSQL.
Un anuncio. Ya se bajó. Es automático. Y lo descargó. Lo que pasa es que yo tengo que se abran los archivos automáticamente. Pero en realidad aquí en Downloads, aquí está, miren, es un archivo zip. Lo abro y ejecuto el que dice Heidi SQL. Este es un programita liviano, bastante liviano. Yo lo voy a hacer más grande. Que permite conectar a diferentes motores de base de datos. Si usted hace clic derecho en este panel de aquí y le da nueva sesión, usted aquí le puede pedir a qué tipo de base de datos se quiere conectar. Miren, soporta MariaDB o MySQL, que son compatibles. Soporta SQL Server. Proxy SQL, que ese pues no lo conocía. Soporta Postgre, este sí lo he utilizado. Y soporta SQLite. Soporta Interbase, es una de las bases de datos más poderosas. Y soporta Firebird, que también es bastante popular. Esto es todo lo que soporta Heidi SQL, pero nosotros pedimos el primero que dice MariaDB, MySQL o por TCP/IP. Ojo, por TCP/IP es por red de protocolo de transferencia, o sea, por proveedor de red local, ya sea internet o nuestro router. Nombre del host, como estoy conectado al SAMP, ¿sí? Al SAMP, y el SAMP está corriendo en mi propia computadora, entonces se le deja esta IP, miren, que se le conoce como el localhost. También se puede escribir la palabra localhost en lugar de esta dirección IP. Esta es la famosa dirección IP del loopback. Ustedes ya llevaron redes, ¿verdad? ¿Sí? No. Han llevado redes, ok. Ojo, pónganle mucha mente a esas clases, porque redes nos permite entender cómo trabajar ya en ambientes. La dirección loopback, esta de aquí, hace referencia a la propia computadora de ustedes. O sea que el SAMP está corriendo aquí en este Windows. Por lo tanto, el servidor está aquí mismo, entonces se deja así, indicando que estoy en el mismo lugar donde está corriendo el SAMP. Usuario, el SAMP, nos crea un usuario que se llama root, así que ahí lo dejamos. Es el superusuario, es el superadministrador de esta base de datos de MySQL, de este servidor de base de datos. Y la contraseña no se pone porque no trae clave, viene sin clave, o sea, full vulnerable, ¿verdad? Cualquiera puede hackearlo, pero como estoy en mi propia máquina, no hay problema. Puerto, el puerto donde está corriendo el servidor, el mismo que sale acá. Ese es el que va aquí. Luego, aquí donde dice unnamed, aquí, clic derecho, renombrar y le voy a poner MySQL SAMP, así para que se sepa que es del SAMP. Sí, de este SAMP. Para saber qué ese es. Y ahí está creado. Entonces, si yo le doy abrir, me conecté y aquí están las bases de datos que tengo en este servidorcito del SAMP. O sea que dentro de este servidorcito SAMP están estas 5 bases de datos que no las vamos a tocar porque son bases de datos del sistema. Si usted toca algo aquí puede arruinar el servidor y hacer que ya no pueda arrancar. De estas no se tocan. Lo que vamos a hacer es a partir de aquí crear nuestras propias bases de datos. Pero eso lo vamos a hacer en las próximas sesiones. Así es como se monta un servidorcito portátil SAMP con MySQL y lo conectamos a un cliente como, por ejemplo, Heidi SQL. ¿Estamos claros? Sí. Ok.
Pero, ¿y será que solo con Heidi SQL podemos trabajar? No, hay otros clientes. Estos son clientes de base de datos. Ese es Heidi SQL. Es un cliente de base de datos. Voy a volverlo a abrir. Entonces, Heidi SQL es entonces el cliente. Y el SAMP está ejecutando un server, que es un MySQL, que ese viene a ser el DBMS, o sea, el manejador de base de datos, o sea, el servidor. Significa Database Management Server o Database Management System, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Que hay gente que le gusta usar System en vez de Server. Pero yo puedo tener este mismo SAMP. Voy a cerrar el Heidi y me puedo conectar con otro programa que soporte a MySQL. Por ejemplo, el Navicat es otro cliente de MySQL, pero este es de paga. Este hay que pagarlo. El Navicat también puede conectar a este SAMP. Le hago aquí File, New Connection. Si no tiene Navicat, no tiene que hacer esto. New Connection, MySQL. Le voy a poner SAMP local. Aquí no importa lo que le ponga, ¿verdad? De la clase. El IP address se pone localhost o se pone 127.0.0.1. Port, este es el port. Usuario es root y no lleva clave. Le doy OK. SAMP local de la clase. Doble clic y aquí me conecté y aquí están las bases de datos de ese servidorcito SAMP. Entonces cualquier programa, voy a borrar esto pues no lo ocupo ya. Cualquier programa que sea para conectar a MySQL, cualquier cliente de MySQL les puede servir. Ahorita les voy a dar una teoría que es rápida y ahí menciono algunos clientes de SQL. Mañana hacemos el montaje de Linux. No olviden bajar lo que les dije, pero ahorita les voy a dar un poquito de teoría para aprovechar el tiempo de la clase. Voy a detener mi SAMP, ya no lo ocupo. Lo voy a detener, lo voy a aquí cerrar. Igual les queda aquí abajo, miren, en el tray de sistema, en la bandeja de sistema, ahí está, ¿verdad? El día de mañana usted lo quiere desinstalar, pues bueno, lo desinstala. ¿Cómo se vuelve a abrir el SAMP cuando usted lo cierra? Por ejemplo, aquí le doy clic derecho quit y ya lo cerré, que normalmente tiene ese errorcito, miren, cuando se cierra. Ya me ha sucedido, entonces aquí toca que cerrarlo a la fuerza, ¿verdad? Es una fallita en Windows 11. En Windows 10 no sucede. Si usted en los programas pone SAMP, aquí está, el Control Panel, y le vuelve a abrir esto de acá. Le damos Start al MySQL y ahí va, miren. Entonces sencillo, ¿verdad? Nada del otro mundo. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Bien, ahora voy a hablar de la teoría que quisiera darles para que no estemos tan en la luna también sobre los principios básicos. Son solo 7 diapositivas, un título, solo son 6 entonces. Entonces, lo que hablábamos de las bases de datos, al final son contenedores de información que la clasifican en lo que se llaman tablas. O sea que una base de datos son varias tablas y no solo una. ¿Sí? Imaginemos que tengo una tabla, por ejemplo, con los empleados, tengo una tabla con los salarios, tengo una tabla con las llegadas tarde, con las faltas, tengo una tabla con la educación de cada empleado y tengo una tabla con la planilla mensual. Entonces, cada una puede tener información importante sobre lo que trata cada una de ellas. Y gracias a la base de datos, se crean lo que se llaman llaves que permiten relacionar toda esta información entre sí. Si ustedes analizan una tabla en una base de datos, es como una clase.
cuando creamos objetos. Es una entidad en realidad. Cada tabla es una entidad que funciona como una clase. Tiene propiedades que son sus columnas, sus campos. Tiene métodos que son los triggers, que se disparan cuando suceden cosas. Entonces, una base de datos es una forma de ver la información en tablas, pero que están relacionadas y permiten que esta información pueda compartirse con todos los usuarios a través de las aplicaciones, ¿verdad? Cuando ya le añadimos el término relacional, lo que sucede es que ya la base de datos permite, por medio de campos que son llaves, relacionar la información y saber dónde está cada cosa. O sea, conectar esta información es cuando ya la base de datos se vuelve a relacionar, cuando ya empezamos a crearle llaves. Claro, eso no lo vamos a hacer nosotros. Eso es cuando ya lleven su clase de base de datos, lo van a ver mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, permítanme. Listo. ¿Qué son los manejadores de base de datos? O sea, los servidores de bases de datos. Pues son sistemas de software donde nosotros ya hacemos la gestión de una o varias bases de datos. Las bases de datos no necesariamente están escritas en SQL, pero es uno de los estándares más usados. SQL es una forma de escribir bases de datos, pero hay bases de datos que no son SQL. Entonces, como les digo, si una base de datos no es SQL, pues entonces hay que ir a leer la documentación y aprenderla. Pero la mayoría de bases de datos populares son SQL, o sea que tienen los mismos comandos. Por ejemplo, manejar un MySQL o un SQL Server tienen sus similitudes porque los dos llevan SQL en el nombre. O sea, los dos se basan en un estándar llamado SQL 92. SQL significa Structured Query Language. Mucha gente le dice SQL, pero yo le digo SQL, ¿verdad? SQL en inglés. Pero hay gente que le dice SQL como que se ha creado esa jerga, ¿verdad? Significa lenguaje de consulta estructurado. En 1992 tuvo una revisión muy importante que se volvió un estándar a nivel mundial. Y en 2016 tuvo otra revisión muy importante del lenguaje de base de datos. Oracle también es basado en SQL. Y ahí voy a mostrarles varios más adelante. Pero un servidor de base de datos es eso, se encarga de relacionar la información, ordenarla y asegurar su acceso rápido y óptimo desde los programas que utilizan los usuarios. Las bases de datos están almacenadas en los discos duros de los servidores y el manejador de base de datos pues permite acceder a esta información. Aquí están los manejadores de base de datos más populares. Yo los uso casi todos, ¿verdad? Por eso los menciono. SQL Server de Microsoft, muy popular, muy potente, caro y ocupa un buen servidor para trabajar con esto. MySQL, el pan de cada día de los que somos freelance, es liviano, no es escalable. O sea, ¿en qué me refiero? No es como un SQL Server que usted puede meterlo en un directorio y hacer replicación. MySQL nativamente no es escalable. Hay que hacer un montón de cosas raras para que sea escalable. Pero es potente. Y realmente para llegar a un punto en el que necesita usted escalarlo, es porque en realidad está montando el próximo Amazon, ¿verdad?
Pero para lo que yo he trabajado, MySQL me sobra. Me gusta mucho MySQL. MariaDB es un fork de MySQL. O sea, son compatibles, son el mismo proyecto con diferentes equipos de trabajo, ¿verdad? MySQL lo maneja Oracle y MariaDB lo trabajan los ex programadores de MySQL cuando renunciaron. Los dos son gratuitos. SQL es de paga. Postgre es gratis, es el competidor directo de MySQL. La virtud de Postgre es que Postgre puede manejar grandes archivos de datos sin presentar lentitud. O sea que Postgre es como un MySQL, pero todavía más potente. Un poco difícil de administrar. Eso ha hecho que no sea tan popular al 100 porque es difícil de administrar, pero MariaDB le agarra el truco. Postgre es una belleza. Es gratis. Oracle es de paga. Es mucho mejor que SQL Server. Es basado en el estándar SQL, pero es carísimo. Es carísimo. Para que lo sepan, ¿verdad? Las grandes instituciones bancarias lo usan. Incluso el Seguro Social lo utiliza también. Ahora, ¿por qué las puse como relacionales? Porque estas bases de datos permiten crear llaves para poder amarrar la información de forma nativa. Pero hay otras bases de datos que no son relacionales. ¿Qué significa? Que sí permiten almacenar la información, pero para relacionarla ya no es con llaves, sino que es con rutinas. Entonces es un poco más complicado relacionar la información. De forma nativa no está relacionada, pero usted la puede relacionar. Su fuerte no es relacionar información, sino almacenar grandes volúmenes. Cassandra, que fue donde comenzó Facebook, es una de ellas, no relaciona la información, pero permite almacenar aquellos grandes volúmenes para llegar rápido a la información. Mongo es basada en grafos, en el teorema de grafos. Ese creo que lo ven en estructura de datos. Entonces, Mongo se basa en el teorema de grafos y no en SQL. Cassandra y Mongo no son SQL, por cierto. No usan el lenguaje SQL. Apache Hyperbase tampoco usa el lenguaje SQL y se utiliza para almacenar grandes volúmenes de información, más que todo galones de información que solo necesito ir a sacar algo, pero no necesito amarrarlo con más datos. Y SQLite, que viene en los celulares Android, iPhone y la mayoría de dispositivos portátiles, es una base de datos lightweight, o sea, livianita. Es basada en el estándar de SQL. Por naturaleza no es relacional, pero con un truquito se puede hacer relacional, pero por naturaleza no lo es. Esta la creó un almirante de un barco, ya que necesitaba un método de almacenar información desconectado y que fuera liviano. Es de los más utilizados para almacenamiento en el dispositivo. No en nube, sino en el propio dispositivo. Por eso Android e iOS para iPhone lo traen integrado en los teléfonos, porque es la base de datos que se utiliza para almacenar las configuraciones en estos sistemas operativos dentro del celular. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, en general. Muy bien, muy bien. Y por último, ¿qué es un cliente de base de datos? Es el programa con el que interactuamos con el servidor de base de datos que montemos. O sea, estos son servidores. Y para poder trabajar en estos servidores, ocupamos de un programa cliente para poder conectarnos, ¿sí? Para poder platicar con esos servidores. Entonces es una herramienta de software para administrar las bases de datos que están en los manejadores, en los servidores. ¿Por qué? Porque si no existieran estas herramientas sería bien complicado trabajar la base de datos así, a pura consola. No, estos clientes nos permiten, como Heidi, por ejemplo, nos permiten poder administrar la base de datos con una interfaz gráfica.
Por ejemplo, ahorita como apagué el servidor, me sale que se apagó. Voy a prender. Ahí lo prendí. Doble clic y ahí está. Entonces, este es un cliente de base de datos, el Heidi, por ejemplo. Para administrar la base de datos, otro es Navicat. Yo lo uso bastante. Navicat. Otro es... permítanme aquí, voy a cerrar esto. Otro es el Management Studio de SQL Server. Y hay muchos más. Yo esos son los que más uso, ¿verdad? Esos son los que más uso, sí. El Management Studio de SQL Server. Que es para poder conectar a solo bases de datos de SQL Server. Y es el de la foto. Este de aquí, ese es el de la foto. Aquí hay otros ejemplos. Está el TOAD, este de paga. Buenísimo, es para Oracle, SQL Server, DB2 y MySQL, o sea, soporta estos 4. El TOAD es de paga. Heidi es gratis, soporta también esto, menos Oracle. Menos el Oracle y el DB2, ¿verdad? Navicat soporta todos los mismos que TOAD, también es de paga. Me encanta usar Navicat, es uno de mis favoritos. SQL Server Management Studio es solo para bases de datos de SQL Server de Microsoft. El Workbench es el administrador gratuito que trae MySQL y ustedes lo pueden bajar de la página de Oracle. Workbench es un cliente, no es un servidor, es un cliente Workbench que permite trabajar en MySQL. Y SQLite Studio es un programita portátil para poder trabajar bases de datos de SQLite. Y bien, pues hoy llegaríamos hasta acá. Para mañana, los que puedan, descárguense el ISO de Linux, el grande de 1 GB, 1.4 GB, y el VirtualBox. Voy a montar el MySQL como si fuera un servidor de producción, para que tengan las dos opciones. O hacen el montaje del SAMP, o montan un servidor de base de datos ya más en serio, ¿verdad? Mañana entonces hacemos el montaje de Linux. Nos vemos mañana entonces. Cuídense mucho. El día, Inge, muchas gracias. Buen día. Vaya pues.